Seguimos en Futuro Regional, estamos en vivo y en directo aquí desde los estudios de televisión regional Ciudad de San Lorenzo, y hablando de la corrupción, la ex funcionaria kirchnerista Graciela Ocaña, que en estos momentos es presidenta de la Comisión de Deportes de la legislatura porteña, ayer presentó una denuncia en el fuero penal en contra del actual jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y de quienes lo precedieron en el cargo, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, como así también al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona, por los delitos de fraude, administración fraudulenta y violaciones de los deberes de funcionario público por el destino de los fondos destinados al fútbol para todos. Basándose en buena medida en una denuncia que hizo Luis Majul en su programa La Cornisa de hace un par de domingos en América Televisión, aparentemente desde septiembre del año 2009, el gobierno nacional, el Estado argentino, le entregó a los clubes de fútbol un poco más de 6.000 millones de pesos para sanear sus finanzas. Y no hubo, según Ocaña, ningún tipo de control por parte del Estado argentino. Además, Ocaña quiere que se investigue lo que ella considera un manejo arbitrario y poco transparente de los dineros que maneja la AFA, conducida por Julio Grondona desde el año 1979. Según la denuncia, en septiembre del año 2009, las entidades de los clubes de fútbol tenían un déficit de 400 millones de pesos y hoy ese déficit asciende a 1.600 millones de pesos, mientras que el pasivo habría alcanzado la friolera suma de los 5.000 millones de pesos, lo que significa un incremento del 300% en los últimos 4 años. Según Graciela Ocaña y también según Luis Majul, esta seria crisis financiera que afecta a los clubes de fútbol es lo que le permite o le ha permitido a Julio Grondona manejar a su antojo a los clubes y extorsionar a sus presidentes y a sus respectivas comisiones directivas. Realmente es una denuncia muy, pero muy seria, pero siempre me formulé la pregunta, y que todos ustedes seguramente lo han hecho. ¿Cómo es posible, por ejemplo, con esta ayuda del Estado o pensando en las transferencias de importantes figuras en relación con los clubes más importantes del país, los déficits o los pasivos de esos clubes sean realmente tan pero tan importantes? ¿Qué duda cabe que la corrupción o el mal manejo de los fondos tiene mucho, pero mucho que ver? Y es muy interesante también lo que aconteció en las últimas horas con un periodista que le quiso entrevistar a Julio Grondona cuando trataba de introducirse en la casa del fútbol argentino, ahí en la calle Viamonte. El periodista lo que quiso hacer fue preguntarle cómo había hecho semejante fortuna. Y Julio Grondona respondió trabajando, poniendo una cara de sobrador realmente insoportable. Cuando quiso repreguntar el periodista, Grondona prácticamente le cerró la puerta de la calle Viamonte en la cara, diciéndole al periodista que pregunte por otro lado cuál era el origen de los fondos que iban destinados al financiamiento del fútbol para todos. Guardando las distancias, esta escena que se vio por televisión me hizo acordar a una película de Brian De Palma sobre Al Capone en 1987. Ustedes recordarán que esa película estuvo protagonizada, entre otros, por Robert De Niro, quien hizo de Al Capone. En un momento dado, Al Capone se dirigía a un teatro a escuchar una ópera. Como en ese momento estaba siendo investigado por la justicia, Al Capone fue interceptado por los periodistas. Obviamente Al Capone estaba rodeado de guardaespaldas y de matones. Sin embargo, atendió muy amablemente a la prensa y de una manera muy sarcástica dijo que él era un hombre de paz y que no sabía por qué lo estaban investigando. Reitero, guardando las distancias siderales,
la cara de Grondona y la manera en que le respondió a este joven periodista me hizo acordar sobremanera a la actitud de Al Capone, interpretado magistralmente por Robert De Niro, en aquella famosa película dirigida por Brian De Palma en 1987. Anoche en el programa Intratable se tocó el tema de los fondos destinados al fútbol para todos, de la corrupción en el deporte, y algunos de los panelistas que están muy identificados con el gobierno nacional culparon más a los clubes que a Grondona del pasivo, de este pasivo de 5.000 millones de pesos. Es cierto que los clubes tienen mucha responsabilidad en este problema, pero también es cierto que Julio Grondona hace casi 40 años que está en la AFA y que él sabe todo en relación con el manejo de los fondos públicos. Pero bueno, así se maneja el fútbol argentino en la República Argentina, no solo ahora, sino desde hace un tiempo. Y lo que me provocó enorme malestar, a propósito del fútbol argentino, fue la presencia del abogado de Rafael Diceo, el conocido barra brava de Boca Juniors, que acaba de ser exonerado por la justicia. Realmente se estaba burlando no solo de los periodistas presentes, sino de la audiencia, cuando, con una sonrisa socarrona, prácticamente decía que Rafael Diceo era una carmelita descalza, cuando todo el mundo sabe que es un matón a sueldo de extrema peligrosidad. Con respecto a este tema, en las últimas horas, Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, dijo lo siguiente en sus clásicas conferencias de prensa matutinas: de manera espontánea vamos a propiciar la presentación de toda la información respaldatoria, porque no tenemos nada que ocultar. Es más, tenemos mucho para opinar e informar. Ojalá que el jefe de gabinete, por el bien de la democracia, del pueblo argentino y también por el bien del gobierno de Cristina Kirchner, que ha sido exitoso en tantos otros aspectos, informe realmente sobre esta delicada cuestión. Además, el funcionario alegó que usando las transmisiones, que cuando las transmisiones estaban en manos de empresas privadas, es decir, cuando estaba en manos de torneos y competencias, nadie cuestionaba ese sistema, pese a que se utilizaba de una manera extorsiva para consolidar una posición monopólica en el mercado. ¿Qué duda cabe que desde la época de los 90 hasta que surgió el fútbol para todos, las transmisiones de fútbol estaban en manos de un monopolio privado? No había competencia. Pero también es cierto que de ese monopolio privado saltamos ahora a un monopolio estatal, a un monopolio público. Prueba de ello es que en el próximo Mundial, que va a comenzar dentro de pocos días en Brasil, las transmisiones de la selección argentina van a estar a cargo exclusivamente de la televisión pública. Sería bueno que hubiera habido también una transmisión privada para que el pueblo estuviera en condiciones de elegir, de optar entre los periodistas de fútbol para todos y los periodistas contratados por una empresa privada para la transmisión de los partidos de fútbol del Mundial. Lamentablemente en la Argentina siempre vamos de un extremo al otro. En la época en que estaba de moda el monopolio público, las empresas estatales, pasamos en la década de los 90 a los monopolios privados, porque eso fueron los procesos, porque a eso condujo el proceso de privatizaciones impuesto por Carlos Menem. Y ahora aparentemente volvemos a los antiguos monopolios estatales o públicos. Sería bueno, si es que de verdad estamos en un sistema o régimen capitalista, que haya una genuina competencia y que el pueblo, nosotros, podamos optar, podamos elegir entre dos o más alternativas. En este caso, dos o más canales de televisión que transmitan los partidos de fútbol y que el que mejor lo haga obtenga el mayor rating y la mayor ganancia. Ya que hablamos del régimen capitalista, siempre, cada vez que hay turbulencias económicas, cada vez que el gobierno de la presidenta de la Nación tiene problemas con el manejo de la economía, salen algunos economistas del establishment para enseñarle economía a la presidenta de la Nación
y de paso a todos nosotros. Por ejemplo, el exministro de Economía, Remes Lenikov, que como todos ustedes recordarán, fue ministro de Economía, el primer ministro de Economía del presidente Eduardo Duhalde, cuando se hizo cargo de la presidencia de la Nación el 1 de enero del año 2002. Ustedes recordarán cómo estaba el país en aquel entonces. Realmente fue muy loable lo que hizo Remes Lenikov, porque no cualquiera podría haberse hecho cargo de la economía cuando el país estaba en bancarrota. Dijo Remes Lenikov, reconoció que el país está atravesando un mal momento, realmente no se necesita ser un experto en ciencias económicas para darse cuenta de que el país está atravesando un mal momento. Dijo que todos los indicadores están estancados o son negativos. Reitero el razonamiento, no es necesario haber hecho un posgrado en el extranjero para darse cuenta de que los principales indicadores están estancados o son negativos. Y reclamó que el gobierno presente un plan integral para sacar a la Argentina del atolladero en que se encuentra en el ámbito económico. Sería bueno que el doctor Remes Lenikov, con su experiencia y con sus conocimientos, le hubiera informado a la opinión pública qué es lo que él hubiera hecho en estos momentos si fuese ministro de Economía de Cristina Kirchner en lugar de Axel Kicillof. ¿Qué medidas, qué plan integral hubiera puesto en práctica para sacar a la Argentina del atolladero? Luego dijo, para agregarle más sombras a su análisis, la economía no está creciendo, al contrario, hay sectores industriales muy importantes que están despidiendo personal. Esto es cierto, lo hemos comentado en los últimos días en este canal, el caso de General Motors, por ejemplo. Este año, continúa Remes Lenikov, la economía va a estar estancada o va a tener un retroceso de algún punto, porque no hay elementos que permitan imaginar un cambio positivo. Para finalizar, sentenció: consumo, inversión y exportaciones, que son los tres componentes que definen la economía, están estancados o en baja. Otro importante economista enrolado en el peronismo disidente, también lo está Remes Lenikov, vale aclarar, el doctor Roberto Labaña, quien lo sucedió a Remes Lenikov en el Ministerio de Economía en 2002 y luego acompañó a Néstor Kirchner, sucesor de Eduardo Duhalde en la presidencia de la República hasta fines del año 2005, también emitió un juicio bastante negativo, bastante crítico sobre la marcha de la economía nacional. Si bien es cierto que ponderó las negociaciones que por estas horas va a entablar Axel Kicillof en París con el Club de París para tratar de solucionar definitivamente la deuda que el gobierno mantiene con importantes países como por ejemplo Japón y Alemania, nada más y nada menos, dijo el doctor Labaña que lo ideal sería que Cristina no contrajera nueva deuda para no complicarle la vida a su sucesor. Y dijo más adelante, las cosas más relevantes en realidad son las que se producen dentro del país y no en el exterior, debido a que a la presidenta de la Nación le queda muy poco tiempo para poner en práctica medidas importantes que permitan sacar a la República Argentina del atolladero en que se encuentra. Finalmente, Roberto Labaña criticó la política impositiva del gobierno nacional y dijo que no es por la vía de impuestos, por ejemplo, que la industria va a arrancar. Es decir, que lo que aconseja Roberto Labaña es aminorar la fuerte presión impositiva. Y para finalizar, otro economista conocido del establishment, Martín Redrado, dijo que estamos en recesión y que técnicamente cuando hay 2 trimestres consecutivos con caída de la economía, se está en recesión. Estos son algunos de los diagnósticos de los más importantes economistas del establishment. Ojalá que en los próximos meses la presidenta de la Nación y su ministro de Economía, Axel Kicillof, encuentren la manera de evitar que continuemos en recesión tal cual lo ha diagnosticado el doctor Martín Redrado. Ahora, si le parece bien, estimado director, ponemos punto final al programa del día de la fecha. Nos reencontramos Dios mediante mañana a las 12 horas, aquí en vivo e indirecto de los estudios de televisión regional Ciudad de San Lorenzo. Ahora quédense que continúa el noticiero regional de 12:30 a 14 horas. Que pasen ustedes una muy buena tarde.